Buenas tardes, aquí inicia, aquí estamos, el rumbo de la tarde con Leila Mejía, Miguel Guerrero, Valentín Medrano, Sandy Sabiñón, Israel Abreu y una servidora Olga Almanzar. Están todos aquí en cabina con ustedes para hacerles compañía en esta hora a través de Rumba 98.5 FM. Bienvenidos compañeros, bienvenidos a toda la audiencia que está en casa y donde quiera que se encuentre. Donde quiera que se encuentre. Puede ser donde quiera que se encuentren. Eso dice mucho, ¿no? Bueno, yo quiero tratar un tema. Hay muchos temas sobre el tapete, pero yo quiero referirme inicialmente porque me parece relevante. La señora Gloria Reyes, que hizo una buena carrera como diputada en los últimos dos periodos anteriores y hoy es una funcionaria importante del tren administrativo. Ella se ha visto envuelta en un escándalo relacionado con un fraude en el programa social Supérate. El programa Supérate era el que se llamaba antes, creo que Solidaridad, ¿no? Así es. Porque el asunto es cambiarle el nombre a las cosas. Bueno, pero a veces funciona, pero otras veces, la mayoría de las veces no funciona. Porque sigue siendo él mismo con el propósito similar. Ella ha escrito una carta al Congreso de la República donde evidentemente hizo una carrera política que le permitió llegar donde está hoy para ponerse a disposición del Congreso en relación y para poder explicar en ese foro tan importante todas aquellas cosas que estén en duda con relación a su participación o su gestión en el departamento que ella tiene a su cargo. Yo creo que la iniciativa es interesante porque ella tiene que aclarar el asunto, porque mientras más se tarde en hacerlo, probablemente más involucrado quede su nombre con relación al tema. Lo que yo no estoy muy seguro es que el Congreso sea el lugar donde ellas realmente tengan que hacer ese tipo de aclaración. Evidentemente ella está buscando que sus declaraciones o lo que ella tenga que decir tenga el eco suficiente a nivel nacional como para que su nombre quede limpio. Ella ha dicho que ella está obligada a hacer las aclaraciones que se consideren pertinentes porque está en juego su honor y su carrera política. Ella es una persona muy joven, muy competente, y sería una lástima que un tema como ese afecte una carrera que parecía o parece todavía muy prometedora para el país. Yo no sé qué ustedes opinan sobre el caso, pero yo no creo que ella intencionalmente haya podido o Bueno, se involucre. Bueno, uno no puede meter la mano no, por todo el mundo, pero yo no creo que una persona arriesgue una carrera que aparenta ser muy prometedora a tan temprana edad, porque ella es una persona muy joven todavía, vaya a echar por el suelo, a rodar por el suelo una carrera que tiene mucho futuro. De manera pues que yo creo que su iniciativa es muy importante, aunque insisto, el Congreso de la República, donde ella se puede desenvolver con mucha libertad y en un ambiente de confort relativo por los vínculos que tiene con el Congreso, pero me parece que ese no es el tipo en el que este asunto tiene que dilucidarse. Además, el hecho de que se le interrogue o que ella tenga que dar esas explicaciones es una lástima que sea por iniciativa personal de ella y no por iniciativa de aquellos que están obligados a tomar posición con relación a cualquier escándalo o denuncia de escándalo que involucren activos y recursos del Estado Dominicano. miren, compañeros, yo creo que cuando Compañeros, partidos, decíamos nosotros, son los que, decían antes. Los perros. bueno, hoy es el día del perro realengo, señores, de los animales de calle, así es, pero más allá de eso, quiero decir algo respecto al caso Gloria Reyes. Miren, cuando un partido político como el PLD tiene que verse en la necesidad de hacer una rueda de prensa para señalar que debe existir un cuestionamiento antes la situación que se dio en Supérate de esta estafa, entonces uno se da cuenta hasta qué punto la justicia dominicana está actuando de una forma errada. ¿Por qué lo digo?
Para nadie es un secreto que yo apoyo incuestionablemente los sometimientos de buena forma, vamos a decirlo así, si es que se puede decir, respetando el proceso de ley, de aquellas personas que hayan cometido malversación o algún tipo de delito contra los dineros de la gente, del pueblo, del Estado. Sin embargo, cuando eso pasa, que un partido tiene que señalar que ha existido una situación irregular con este programa y que no ha sido señalado nadie, es porque usted entiende que hay corruptos favoritos y eso es muy peligroso. No puede existir corruptos favoritos. La ley debe ser aplicada para todo el mundo. Y así como aplaudo y así como apoyo que se someta a cualquier funcionario del gobierno anterior, de este gobierno, de quien sea, cuando existe la sospecha o por lo menos las pruebas preliminares de que se ha hecho o se ha cometido un delito, pues también tiene que darse sobre todo, como ejemplo, en los funcionarios actuales. Mira, Pero más allá, termina, perdón. más allá de eso, también quiero señalar el hecho de que se ha manejado el tema de una forma muy superficial. Se han presentado muchas notas de prensa porque los periódicos y los digitales aguantan cualquier cosa y se ha señalado unos chivitos harto de jobo que son las personas que tenían la tarjeta, las que la usaban o las que supuestamente eran usuarios directos de tarjetas que no le pertenecían. Sin embargo, no puedo, y no estoy señalando a nadie, pero no puede salir de mi cabeza que un fraude de esa naturaleza no se haya dado con alguien a lo interno de esa institución. Bueno, evidentemente. Y al sol de hoy no se ha señalado a ningún empleado, a ninguna persona vinculada al puesto, solo a Gloria Reyes. Entonces, con mucha frecuencia, los directores de proyectos son los últimos que se enteran de ese tipo de cosas. Ahí hay personas vinculadas que deben comenzar a investigar para asignar responsabilidades de inmediato, porque no me van a decir a mí que van a hacer una estafa a ese nivel y no van a tener la ayuda o la anuencia de alguien de dentro del proyecto que conoce las informaciones vitales para hacer ese tipo de cosas. Yo creo que partiendo de ese razonamiento es que la señora Reyes ha tomado la iniciativa de presentarse al Congreso sin haber sido llamada por el Congreso. El Congreso no tiene, creo que, suficiente autoridad legal para hacer ese tipo de interpelación. Aunque sí puede interpelar, y creo que esa interpelación le corresponde más al Senado de la República que a la Cámara de Diputados, pero no importa quién lo haga. Ahora, ella ha tomado esa iniciativa realmente porque ella sabe que muchas de esas cosas escapan al control de uno. Mira, cuando a mí me nombraron, teniendo 30 años, 31 años, como director de CORDE, que a la sazón era uno de los departamentos más importantes de la administración pública, todos los que estuvieron antes que yo se hicieron millonarios y viven de su retiro, de lo que consiguieron ahí, y todos los que estuvieron antes de mí y los que estuvieron detrás de mí. Yo me di cuenta en un momento dado que yo no podía, mis principios no me permitían hacer algo indebido, pero no estaba seguro de que yo podía controlar que todos se comportaran como yo. Es imposible. Eso es imposible. Entonces, yo lo que creo es que ella ha hecho bien en hacer eso. No ha cogido el camino más idóneo para eso, porque ella evidentemente se siente más a gusto y se siente más tranquila en el Congreso que en cualquier otro departamento. Pero yo quiero hacer sí, claro, y yo quiero hacer una aclaración a propósito de lo que tú dijiste, Olga, porque a mí me parece relevante. Es decir, muchas veces cuando se critica el comportamiento del Ministerio Público, a muchos les parece que uno está criticando las acciones o la lucha contra la corrupción y no el procedimiento que se está usando para adelantar esa lucha. Yo creo que este gobierno del presidente Luis Abinader está o debe sentirse muy comprometido con el tema de la corrupción, de la lucha contra la corrupción, porque eso fue una de las banderas que esgrimió en campaña electoral y evidentemente fue una de las razones por las que hoy es presidente de la República. Entonces él tiene que ser muy cuidadoso y se han dado indicaciones de que realmente el gobierno está en esa ruta. Ahora bien, el problema es que posiblemente el tiro le esté saliendo por la culata, porque el procedimiento que se ha usado
refleja claramente que en el Ministerio Público que él ha designado para adelantar esa campaña, existe más que un deseo de realmente de hacer justicia, un deseo de una justicia selectiva, que tiene mucho de personal, y eso es lo que realmente ha puesto a mucha gente deseoso de que en este país se dé realmente una campaña idónea contra la corrupción, la presente, la pasada, la antepasada y la futura, que pone en duda ese esfuerzo. Porque evidentemente son muchos los ejemplos de esa selectividad en la lucha contra la corrupción. Y el caso de Gloria Reyes debió haber llamado la atención, no por Gloria Reyes, pero debió haber llamado la atención del Ministerio Público, porque se han hecho muchas denuncias sobre corrupción en este gobierno. Y yo no culpo al gobierno dominicano como gobierno, porque como me pongo yo de ejemplo, dije, yo renuncié de corte porque yo sabía que yo estaba en incapacidad de poder vigilar el patrimonio que yo tenía sobre mis manos o sobre mi responsabilidad. Porque había tanta gente, hay tanta gente ambiciosa en este país y tanta gente de llegar a destiempo al sitio que puede llegar. ¿Entiendes? Jóvenes que tienen un talento y una capacidad extraordinaria, tienen una oportunidad y lo que pueden conseguir en 3 meses, intentan conseguirlo en 2 semanas. Y ahí es donde tropiezan, y ahí es donde lo echan a perder todo. Y cuando yo hablo de 2, 3 meses y 2 semanas, estoy usando el tiempo atemporalmente, ¿no? No estoy categorizando que lo hicieron en 2 meses o que lo pudieron hacer en 3 meses. Hablando del tiempo atemporal. Entonces yo creo que es muy importante que el gobierno meta la mano. Incluso fije su posición muchas veces con algunos procedimientos que utiliza el Ministerio Público. Y eso, de ninguna manera, a mi entender, y no soy abogado, a mi entender, pero me parece que es una lógica muy razonable. Hay veces que una acción del Ministerio Público puede comprometer o empeñar el esfuerzo que pudiese estar haciéndose, sinceramente, en el campo del adesentamiento de la vida pública nacional, que yo creo y sigo creyendo que ha sido y es todavía una de las grandes aspiraciones del pueblo dominicano. Yo creo que, en primer lugar, me parece que la iniciativa de ella es correcta, la de Gloria, porque obviamente ya tiene derecho a cuidar, defenderse. o a defenderse en cuanto a su imagen, su honor. Pero en este caso también tengo la intuición que a ella le preocupa más su imagen, cuidar su imagen, que tiene todo el derecho, como acabo de decir, que descubrir cuál es el trasfondo de la realidad de lo que pasó en su institución, porque los ataques que estamos viendo contra ella le corresponden desde el punto de vista de que ella es la persona responsabilizada de esa institución. O sea, nosotros no conocemos el nombre del director jurídico, del director de cualquier departamento en particular de esa institución. Es a ella, y ella es que tiene que tener la autoridad para investigar, hacer un proceso investigativo en su institución de qué pasó. Todavía ella no ha dado respuesta qué pasó realmente en cuanto a este fraude. Ahora, de hacer esa solicitud de interpelación al Congreso de la República, me parece que no es el canal adecuado. Ahí está ética gubernamental, la misma Procuraduría que usted mencionó, de manera que hay otras instituciones que sí tienen la autoridad y la facultad para iniciar un proceso investigativo en esa institución. Vuelvo y repito, para que no se malinterprete el análisis, ella tiene derecho a defender su honor, a defender su imagen, pero no se trata simplemente de defender la imagen personal de una persona, sino se trata también de salvaguardar la institucionalidad y los procesos institucionales. Y yo creo que aquí lo que importa es más que la imagen de la figura que está en la institución, porque hoy es ella, pero mañana puede ser otra, y viceversa. Aquí lo que importa es descubrir el trasfondo de lo que pasó, de lo que sucedió, y que haya consecuencias. Puede haber consecuencias incluso hasta penales, nadie sabe. Pero yo creo que eso es lo que debe preocuparnos a todos los ciudadanos. Ahora, lo demás, la vaguada que se da en las redes sociales, de crítica, todos estamos sujetos a eso. Todos estamos sujetos a eso, desde un punto de vista positivo o negativo. Pero que aquí hay una tendencia que los funcionarios se han preocupado nada más por su imagen en la gestión. Y no debe ser eso. Yo creo que los procesos, la institucionalidad. De hecho, hablábamos hace unos días de Singapur y Taiwán. Cómo esos países desarrollados, lo que importa es la institucionalidad.
Mira, yo creo que ella tiene pleno derecho a hacer lo que ella está haciendo. Porque si uno no cuida su honor y su integridad personal, todo se viene abajo, ¿no? No queda nada que valga, que tenga valor en una persona. Pero lo que tú dices es absolutamente lógico y cierto. Es decir, ella está en la obligación, o ha estado siempre en la obligación de velar porque las cosas funcionen bien en Claro, el es la departamento. responsable. Sí, que es la responsable directa. Mm. Y ella, en defensa de ella, se puede decir que ella no puede controlar a gente que a lo mejor ni siquiera conoce. Y Correcto. como se trata de una distribución de tarjetas, a mí me viene a la memoria así rápidamente el hecho de que en las redes se publicó, y creo que un periódico digital lo hizo, de que en enero o en diciembre aparecieron en algún lugar, en un zafacón, un basurero, muchísimas tarjetas que se distribuyeron como regalo de Navidad. Es decir, el gobierno cambió a una modalidad que a mí me parece interesante. En lugar de poner a la gente a estar haciendo fila, expuesta a los elementos, al sol, a la lluvia, al viento, al polvo, durante horas para recibir una magra ración de alimentos que solamente da para un día o 2 días en Navidad, lo que hizo un cálculo y dijo, aquí le cuesta a la gente que está a la gente más vulnerable, le cuesta la celebración de una cena de Navidad con 1.500 pesos, pues allí tienen una tarjeta de 1.500 pesos y compren ustedes lo que quieran con eso. A mí me pareció eso mucho mejor, que claro, está mucho más digno. mucho más digno y mucho más honorable y mucho mejor, incluso más controlable, porque hubo épocas en que cuando un departamento compraba, por ejemplo, ese tipo de cosas para la distribución y encargaba, por ejemplo, 100 millones de pesos en artículos comestibles, bueno, todo el mundo sabe que esos 100 millones de pesos no llegaban 60 o 70 y con un conduce se resolvían todo. Firmemente conduce de que yo te entregué 100 millones en alimentos cuando solamente estoy entregándote 60. Entonces yo te voy a dar los 100 y tú me das 25. O me das los 50, pero te estoy favoreciendo porque te lo estoy comprando a ti. Entonces todas esas cosas se hacían en el pasado. Y no dudo que se sigan haciendo, pero esa modalidad, yo creo que le da más control al gobierno. Pero también, aparentemente, en todos estos mecanismos de ayuda se dan filtraciones. Ciertamente ya no tiene la forma de controlar todo lo que está pasando en la institución, evidentemente, obviamente, ¿no? Pero sí tiene la responsabilidad de corregir las cosas que están mal dentro de la institución. Y si la intención es cuidar tu honor y tu imagen, yo creo que la mejor manera es diciéndole a la sociedad lo que pasó y poniendo a la luz pública los culpables. Claro, ¿verdad? porque Inmediatamente su imagen queda limpia. no, pero Porque está haciendo lo que debe de hacer. no, o sea, hay una rectificación del error. no, porque además hay alguien, debe haber todo una estructura de distribución de esa tarjeta. Y por ahí es que se debe comenzar. Porque la está bien, investigación. posiblemente la interpelen en el Congreso o en ética gubernamental, cualquier otra institución que tenga la facultad para hacerlo. Pero luego, ¿qué pasa? A mí lo que me interesa es Mira, que se descubra. el problema que yo estoy viendo es que hay veces que la gente se atrapa, queda prisionera o atrapada en sus propias redes. Es decir, el gobierno dominicano ha insistido mucho y ha hecho desde un principio, incluso desde antes de asumir el poder, ha empeñado todo su esfuerzo en una campaña de lucha contra la corrupción, que entre muchas otras cosas lo que ha conseguido es Entramparse. y establecer una serie de dudas sobre la honorabilidad de mucha gente, e incluso de mucha gente que no ha sido todavía sometida a la justicia. Y entonces, la reacción lógica de mucha gente, de la que se siente afectada por ese tipo de iniciativa, es la de poner al otro en la misma condición que tú me pusiste a mí. Es decir, estamos hablando de corrupción, tú me descubres o me denuncias de que yo tenía 7 focos de corrupción y sucede que tú también tienes 7. Y eso es... Y es un lance entre uno y otro. A mí me parece eso. Aquí hay mucha gente vigilando
Aquí hay mucha gente vigilando cada paso que dan muchos funcionarios que son responsables de áreas muy sensibles de la administración Por ejemplo, pública. ¿qué hubiera pasado? Perdón, entonces, muy sensibles de la administración pública, especialmente aquellas que tienen que ver con los programas de ayuda sociales a las familias o a los grupos más vulnerables. Y eso hace que ese tipo de filtración o ese tipo de corrupción, grande o pequeña, adquiere una dimensión mayor cuando se trata o afecta ese tipo de programas, porque realmente por cada tarjeta de esa que se pierde o se maluce, tú estás afectando a una familia que se beneficia de esa tarjeta. Entonces yo creo que ahí hay un doble pecado. Ahí debe, en lugar de 7 Ave Marías y 4 Padres Nuestros, deberían hacerle 200 Padres Nuestros y 200 Ave Marías y 7 u 8 golpes de pecho. Y quizás hacerlo llevar de aquí a Higüey en bicicleta, que debe ser casi igual que hacerlo a pie. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo como nación y olvidarnos de un partido y de otro partido. Sí. Y hacer de las cosas importantes de este país, como la lucha contra la corrupción, el mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores más vulnerables, porque ahí hay detrás todo un potencial explosivo, que cuando eso solamente hay que prender una mecha para que todo esto arda. Entonces, todo ese tipo de cosas deberían ser no la preocupación de un grupo político, sino debería ser una gran empresa nacional. Y porque yo creo, bueno, pero los países se ponen de acuerdo y llega un momento en que hay mentes tan lúcidas que entienden dónde puede haber un peligro real y un peligro permanente. La pobreza en este país es una mecha. Es un peligro permanente. Yo pienso que desde el mismo momento en que se sobreexpuso el tema de los procesos judiciales en República Dominicana, al salir inmediatamente un gobierno que tenía tantos años en el poder, se concibió esta lucha de la corrupción desde una postura de que nosotros no vamos a caer en ese mismo error. Y no se hizo un ejercicio de pensamiento respecto de la cultura, de la idiosincrasia, del manejo de los fondos públicos y del Estado. Y se fue un poco ingenuo. Entonces, este show que se armó, esta sobreexposición mediática de los procesos judiciales, de los sometimientos de figuras públicas, de políticos, de exfuncionarios del gobierno anterior, no critico el hecho de los sometimientos, sino el trato que se le dio de casi de showbiz. Yo creo que eso afectó, y uno de los daños más importantes de ese proceso es precisamente este. Vemos cómo los partidos políticos están al acecho de que cualquier funcionario, por cualquier cosa, pues se le someta al juicio de la opinión pública, porque hay una dolencia, hay un dolor, y se siente que se hace como por motivo de venganza, no que es como que se ha concebido como un proceso en el que nos hemos metido como país, de que debemos avanzar en ese sentido para tratar de erradicar el tema de la corrupción administrativa en el Estado. Sin embargo, no se ha hecho desde ese punto de vista, sino que se ha hecho desde el punto de vista de la venganza política. Y yo creo que eso realmente ha reformado todo el concepto de justicia en República Dominicana a tal punto que se ha vuelto materia de tendencias y de redes sociales. Eso es peligroso, es poco productivo, y ojalá que en algún punto esto se detenga, porque es iluso pensar que en las administraciones de cualquier gobierno no exista la corrupción administrativa. Es que la lucha contra la corrupción tiene un vicio de fondo. Claro que hay gente y hay gente, porque hay gente que roba y hay gente que se lo quiere robar todo. Pero Me permiten un juicio. Adelante. Yo solamente quiero decir, ¿verdad? Gloria Reyes es la costilla bendita. Porque por menos que eso, cuando inició todo, como bien apuntaba Olga Almanzar, brillante en ese comentario último, a todo el mundo se le arrancaba la cabeza en lo que se averiguaba, pero Gloria Reyes ha sido resistente. Me luce que tiene una costilla bendita. Y esto lo digo con dolor, porque yo siempre defendí el hecho de que no se podía actuar de esa forma, porque existe la presunción de inocencia, que es un principio
un precepto constitucional que ampara, que protege a todo ciudadano, funcionario o no, y que se debe presumir su inocencia y privilegiar esa presunción de inocencia constitucionalmente consagrada. Pero en este caso, a diferencia de los otros, donde el tumulto, la gallareta, el bullicio en las redes sociales logró hacer que el vengador público hiciera lo propio y se llevara las cabezas de las personas que sonaban como presuntos comisores. ¿Y dónde está Kimberly y las demás personas? Kimberly fue sancionada por tener deuda, 70 millones en deuda con instituciones bancarias porque la hicieron sonar. Sin embargo, no pasa lo mismo con Gloria, que está en la gloria. Bendito. Bueno, parece que Pero estamos teniendo problemas de conexión vamos con a hacer Valentín. una pausa. Digo, Sí, muy brevemente, de manera esquemática, lo que quiero decir es que la lucha contra la corrupción tiene un vicio de fondo porque su intencionalidad es perseguir el hecho, no prevenir el hecho. Entonces, por eso hablaba de la institucionalidad. Pero es que la justicia no está para prevenir. Bueno, pero la justicia también tiene que crear los mecanismos de fomentar la institucionalidad y los procesos equilibrados. Es decir, mientras... Pero ¿cómo tú previenes la ambición humana? No. La ambición humana no. Está para perseguir y para... Espérense, el Estado y la Procuraduría, y yo entro en consonancia con lo que dice Sandy, definitivamente están para prevenir el delito. Ahora bien, de manera reactiva, entonces existen los mecanismos de opresión, claro. Tanto la policía, las Fuerzas Armadas y el Poder Judicial. Sí, yo sé que esa es una parte esencial de la lucha contra la corrupción. Es decir, tú creas condiciones diría yo, hacer que la gente se convenza del peligro de incurrir en un acto doloso o una violación de la ley. Pero contra ese esfuerzo hay una fuerza muy poderosa, una fuerza invencible, que es la debilidad humana, la naturaleza humana, es decir, la ambición humana. Mire, don Miguel, vamos a entrar en un aspecto filosófico ahí, que estoy relativamente de acuerdo con usted, pero si todo el que nos está viendo en alguna medida hace un ejercicio de ver los sistemas penitenciarios de los países nórdicos, se va a dar cuenta que la tendencia es a desaparecer por el nivel de educación que tienen sus ciudadanos. Y cómo de manera preventiva durante los últimos 50 o quizás 100 años han hecho los esfuerzos suficientes y necesarios para que la delincuencia baje hasta los niveles en que se encuentra. Yo le voy a decir algo, en Noruega creo que es, si mal no recuerdo, la cárcel que existe en Noruega, que tiene 110 presos, 110 penitenciarios, parece un resort. Sí, pero son... Hay 4 guardias en la cárcel. Bueno, está bien, pero y a eso debemos aspirar. Bueno, está bien, pero es lo mismo cuando se plantea el tema de la educación y cuando se plantea en muchos temas similares. Es decir, yo siempre he dicho que, y todo eso se enmarca dentro de un concepto general, que es el contexto de la democracia. Es decir, la democracia que trata de que la sociedad sea lo más justa posible dentro de lo que se pueda. Entonces, el tema de la educación, nosotros decimos, bueno, se está usando el 4%, pero no se ha conseguido nada, lo que se ha hecho una cosa. Dice, pero un tema de la educación genera o requiere para tú cambiar los hábitos de un pueblo, porque la democracia no es más que el ejercicio, la práctica de los hábitos centrales de una sociedad. A través de la práctica es lo que va creando las condiciones de una democracia, porque un Estado de derecho o un Estado de respeto a los derechos humanos no se crea mediante un decreto ni por una ley, ni por una ley del Congreso. Se crea por el hábito y la conducta de los años. Entonces, si nosotros queremos mejorar la educación, tenemos que primero partir de un hecho irrefutable. Es que tú no cambias la condición y tú no educas a una persona en una generación o en una sociedad. Esa es una tarea de 2 y 3 generaciones. Entonces,
Nosotros, si Eso no hemos está en podido... duda, pero usted como Estado puede imponer la Bueno, está autoridad. bien, pero si nosotros no Eso se podemos, llama por ejemplo, autoritarismo. si nosotros no podemos todavía no. hacer, por ejemplo, Todos los que... países desarrollados Bueno, se han desarrollado pero, en no- bases autoritarias. pero nosotros no podemos todavía garantizar, por ejemplo, que una persona con título universitario y con un gran nivel de económico se estacione en la acera y se estacione en un sitio que diga no se estacione. Es No que- estacione. ¿Por qué? Porque no hay autoridad. No, pero no. Porque no, porque No hay autoridad que le por- diga a él que eso está mal. Es Está más bien, profundo pero que esa eso, autoridad Sandy. se impone a través de los años. Pero yo te voy a decir un asunto. En esos países Esa educados... autoridad se impone no, con la fuerza, bueno, como sí, lo hemos tratado. bueno, está bien, porque pero el pero no- Estado es un monstruo de 4 cabezas. bueno, pero decía nosotros, Montesquieu. pero nosotros tuvimos una dictadura de 31 años donde la gente no se atrevía a escupir, esa dictadura desapareció y la gente Una escupe. dictadura sangrienta. Bueno, Yo estoy hablando no, de una bueno, dictadura de hemos autoridad. hablado de eso y yo lo hemos discutido De tú y yo. autoridad moral, ¿eh? No, sí, pero lo que pasa Y es ética. que por la fuerza y la dictadura la gente se acomoda a la ley por miedo, no porque entiende y llega a entender la importancia de la organización y del respeto a las leyes. Evolución humana. Exacto. Entonces, por eso es lo que yo digo, que nosotros tenemos que, todas esas cosas que están sucediendo, la corrupción misma, no es más que resultado de la pobreza de la educación del sistema educativo dominicano, Ay, del atraso. Entonces Si- no podemos... Si se hubiera prevenido lo que pasó en Bueno. Supérate, estuviéramos hablando de una manera diferente. No, pero sucede eso por lo que hemos estado hablando. Mira, aquí la gente, ¿tú crees que la violación a la ley? Yo siempre he dicho que si yo fuera, por ejemplo, una autoridad municipal, yo en mi jurisdicción, yo eliminara todos aquellos letreros que digan no estaciones, no dobla a la izquierda, una vía no entra. ¿Sabes por qué? Porque si yo no soy capaz de hacer que se respeten esas indicaciones y esas normas, entonces la existencia de esas normas me quita autoridad. Y la falta de autoridad elimina el respeto que tú necesitas para hacer un buen gobierno. Demasiado profundo. No, para hacer un buen gobierno, sea No estoy un de gobierno acuerdo con central o un gobierno No municipal. estoy de acuerdo con sí, eso, claro. porque esas señales son señales semióticas, de comunicación semiótica. Sí, que son pero no, pero importantes. tú tienes, O sea, pero yo estoy poniendo eso como un ejemplo. Sí, Yo sí. no estoy diciendo que se Eso es eliminen en no aspiracional, estaciones. eso es Yo lo que estoy aspiracional. diciendo es que si que aquellas normas que tú no eres capaz de hacer cumplir, lo mejor es que tú la elimines, porque si no las hace cumplir y no tiene la autoridad, se te pierde el respeto, y la falta de respeto, incluso a nivel de familia, es el desastre más grande que puede ocurrir. Señores, esto está muy bueno. Yo quisiera hablar de educación y de muchísimas otras cosas, pero tenemos que hablar de economía esta tarde. Mañana, ojalá y haya tiempo para tocarle un punto interesante respecto al tema de la educación a Sandy. Les recomiendo un documental que se llama Educación Prohibida. Chequea eso para que tú entiendas por qué ese concepto tan elevado que alguna vez llegaremos aquí, tal vez en 200,000 años, pero alguna vez iremos a parar allá. Señores, no hay tiempo para más. Vamos al cambio y cuando regresemos hablamos de economía con el que más sabe, Israel Abreu. Con el